Jesús Maraña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Bueno, pues como no estamos haciendo una presentación del libro con actos de gente y demás, de hecho ahora mismo teníamos previsto San Jordi bis, por así decirlo, que se iba a hacer en Barcelona, pero está en el aire, este 23 de julio. Estamos haciendo algún tipo de conversación con gente relevante y para la que a mí sinceramente es un absoluto lujo contar en conversaciones como esta y hablar de La Conjura, de un libro que va por la quinta edición. ¿A ti qué impresión te ha causado? Bueno, en primer lugar, encantado de estar charlando contigo Gracias. y eso que apuntas de que, bueno, pues hayas tenido que improvisar esta forma de hablar de la criatura, del libro que has sacado adelante y que terminaste justo antes de que empezara todo este horror, ¿no? Por resumirlo pronto, eh, pues me lleva a esa reflexión que estoy viviendo con mucha gente del mundo de la cultura y de las letras y de la música y de las artes. Y esto nos está obligando a encontrar todo tipo de circuitos, de carriles, de formatos para hacer llegar al final, en tu caso, lo que es la información, lo que es un análisis y una interpretación de hechos políticos, pero que se puede trasladar a casi cualquier cosa de ese alimento que necesitamos tanto o más que el comer, que es estar bien informados y que es estar aprendiendo y aprehendiendo con la H por medio constantemente, ¿no? Así que nada, para mí un placer charlar contigo sobre asuntos que además desde el punto de vista del periodismo hemos compartido de alguna manera, ¿no? Hemos estado viviendo cada uno desde su ángulo y presenciando en los últimos meses. Debo decirte que mi primera impresión sobre el libro es la que ya me provocaron anteriores libros tuyos, ¿no? Esa capacidad que tienes de ir combinando lo grande y lo pequeño y combinando muy bien el detalle, la trastienda y el foco de lo principal, ¿no? Sin perder esa intención de resaltar lo importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre un libro, creo, y sobre un ensayo, además, que tiene que ver con la política, siempre he defendido que lo mejor que se puede decir es que se lee como una novela. Y si se lee como una novela, quiere decir que luego todo depende de que lo que tú transmitas desde esas páginas sea veraz. Y yo creo que eso lo has conseguido. Y ya entraremos en algún detalle más, pero no es fácil explicar lo que ha pasado en este país y en el escenario político y especialmente en el espacio de la izquierda en el último año, en los últimos meses, tan trascendentes y tan importantes, y creo que de una manera muy condensada y muy bien relatada, pues creo que has conseguido aportar una visión que hay que tener en cuenta, que no será total, que no dice todo lo que ha pasado, pero lo que dice ha pasado. Es curioso porque a partir de lo que estás diciendo es cierto que en los últimos días de escritura del libro, de preparación, de hecho coincide el prólogo con cuando la cosa se está poniendo ya muy fea, ya en la víspera del estado de alarma y se produce pues esa Bueno, he visto concatenación. que lo firmas el 13 de marzo, es Claro, por decir, eso sí, digo, sí, sí, ya sí. la cosa estaba poniendo fea, yo voy terminando el libro. Para mí fue, claro, un mazazo porque este libro inicialmente tenía que haber salido el 15 de abril, pero bueno, afortunadamente pudo salir, tardó, fue con retraso. Y luego en cuanto a lo que dices, claro, la preparación de un libro así siempre supone entrevistas en las cuales no se graba para que te cuenten, porque hemos hablado con los protagonistas de toda esta Claro. historia, que te cuentan cosas que no se han contado, pero no quieren que consten como contadas, con lo cual hay una serie de reuniones, de entrevistas, de viajes que hago que no se hubieran podido producir pues, de no haber Claro, sido claro, porque esto claro. todavía tardó un poco en estallar, tuve todavía esa suerte. Y luego lo que dices, sí, cuando uno aborda un libro de este tipo, yo intento que sea muy ameno, que sea dinámico, pero también siempre tienes el miedo de decir, ¿me desmentirán esto que voy a contar que es tan delicado y tal? En fin, cosas a las que tú te enfrentas cada día como periodista Sí, más del sí, día a día. Y afortunadamente eso nos ha producido, es decir, que todo lo que está ahí son hechos, está constatado, es verdad que se contrastó. fundamental. Tienes el Fundamental, miedo, sí, ¿no? sí. Yo conozco bien esa experiencia de para un libro que, a ver, yo creo que todo periodista tenemos esa vocación de dejar escrito en algo más que la longitud del día o de la pantalla, de lo inmediato, pues eso del formato libro. Y no sé si a ti te ha pasado, a mí el formato libro, siempre lo digo, me produce un respeto infinito, ¿no? Entonces, parece que lo que
sitúes ahí es como marmóreo, ¿no? Como dices, esto ya se queda aquí para los restos y tú eres el responsable. Entonces, para un libro de este tipo, yo he tenido esa experiencia, como sabes, y hacen falta muchas conversaciones, demostrar mucha confianza en la fuente, pero sobre todo la fuente tiene que fiarse de ti. Y claro, este libro estaría hundido si aparecen 3 nombres que dicen lo que ahí aparece no tiene nada que ver con lo que yo he vivido. Cuando no te ocurre eso, es una garantía de que, a pesar de tener que, bueno, ocultar no, pero trasladar, digamos, sin la autoría fija y detallada de quién dice qué, tú sitúas un montón de diálogos en el libro que, si no fueron así, con las palabras exactas, estoy seguro de que protagonistas de todo lo que ha ocurrido te han trasladado que más o menos cada conversación fue así. Y eso traslada esa veracidad que me parece imprescindible en cualquier ensayo de este tipo, ¿no? De forma muy picada, Jesús Maraña, ¿por qué crees que se tarda lo que se tarda, no sé si mucho o poco, en llegar a este primer gobierno de coalición? Un gobierno, además, que tiene ese núcleo de pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en España para que ocurra esto? Bueno, yo creo que, como en casi todo este tablero tan complejo, no hay un solo factor, sino que son varios, ¿no? Son múltiples, pero el principal, a mi juicio, es la desconfianza. Es decir, la desconfianza entre, no sé si es tanto PSOE y Unidas Podemos, como entre un núcleo dirigente de Unidas Podemos y del PSOE. Hay una desconfianza mutua tremenda, ¿no? Me refiero a toda la fase, todo el periodo anterior, que lleva a la frustración de que no haya gobierno de coalición o de otro formato que pudiera establecerse en el verano anterior, después de todas las conversaciones, de todas las negociaciones, de todo aquello. Apunto esto porque yo soy de los que piensan que pudo haber la oportunidad de un gobierno de coalición en 2 fases, por decirlo así, y hubieran sido unos números ligeramente diferentes, o no tan ligeramente. Desde luego, porque no me refiero solo a la caída que sufrieron luego PSOE y Unidas Podemos en la siguiente cita electoral, sino al hecho de que eso proporcionó una subida de la ultraderecha, de Vox, que todos hemos visto y que tiene también sus consecuencias, ¿no? Entonces, ¿por qué no se produjo antes? A ver, había factores que estaban ahí y que conocíamos desde 2016. Es decir, porque no se ocultaban. Toda la oposición y los movimientos que desde sectores económicos, mediáticos, de partidos, por supuesto, de la derecha, de instituciones nacionales e internacionales, que se oponían absolutamente a la posibilidad de un gobierno de izquierdas, eso venía de lejos, venía desde el principio, incluso desde que aquel banquero dijo públicamente que hacía falta crear un Podemos de derechas, ¿no? Es decir, y ahí estábamos viendo que había todo tipo de reacciones y de movimientos con el objetivo de evitar un gobierno de Josep izquierda. Oliu del Sabadell, voy a decirlo yo. Eso es, Josep Oliu, en un acto público como presidente del Sabadell. Y de ahí partió, digamos, estaba relacionado con la salida al ámbito estatal de Ciudadanos, que hasta entonces estaba muy limitado a Cataluña, ¿no? Bueno, es decir, todo esto viene, esos factores vienen de muy lejos y no han sido ocultos en sus maniobras, digamos, pero no han sido ocultos en sus intenciones finales o en sus objetivos. Pero el factor que, a mi juicio, impide en esa primera fase que haya un gobierno de acuerdo de izquierdas, no digo exactamente de coalición, porque desde el primer momento Pablo Iglesias defendió que fuera una coalición con él en la vicepresidencia y Pedro Sánchez, desde el principio, se negó, y se negó especialmente a que Pablo Iglesias estuviera en la vicepresidencia. Pero todo eso, a mi juicio, se basaba en una desconfianza mutua. Si lo recordamos, y tú haces referencias en el libro a ello, por supuesto, todo partía de que desde el lado del PSOE no se asumía darle a Unidas Podemos la representación en el gobierno, la representación institucional que los números parlamentarios le otorgaban, ¿no? Por desconfianza pura, ¿no? Y por creer que eso perjudicaba a corto y a medio plazo al propio PSOE. Y desde Unidas Podemos había una desconfianza absoluta en que, si no estaban en el gobierno, si no estaban dentro y con una presencia importante,
no podían fiarse de que el PSOE cumpliera los compromisos de ese posible acuerdo. Esa desconfianza, y luego ya el teléfono escacharrado, por resumirlo, porque hubo días en los que lo que pasa es que no funcionó siquiera, bueno, pues los carriles por los que circulaba la información que intercambiaban. Creo que aquellos días en que se frustró aquella investidura en el verano anterior, bueno, vivimos algunas horas realmente asombrosas, ¿no? En que algunas veces te preguntabas, pero no puede ser que personas que están desde hace semanas negociando, hablando de cómo armar esa estructura, de cómo armar un acuerdo, en el último momento estén diciendo cosas tan diferentes o entiendan cosas tan diferentes de por dónde debe ir esto, ¿no? Lo cierto, Jesús, es que al final se da la circunstancia, se cuenta en el libro y se reconstruye lo ocurrido. Ocurre que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en menos de una hora alcanzan el acuerdo que no lograron durante años. Claro. Esto es curioso. Para ti, la personalidad de Sánchez y de Iglesias, ¿cómo se definiría? Es decir, en una, dos, tres palabras, para ti Sánchez es qué e Iglesias es... A ver, Sánchez es un animal político pragmático. Sánchez tiene una capacidad que yo he conocido en muy pocos políticos para adaptarse a toda velocidad a las condiciones naturales, a las condiciones de los cambios de la realidad, ¿no? Y lo ha demostrado en todo esto que estamos hablando, y lo ha demostrado también en la gestión de asuntos tan complejos y tan dramáticos como es la propia pandemia, ¿no? En ese sentido, me parece que la diferencia de Pablo Iglesias, porque creo que ambos tienen una ambición política, por supuesto, legítima. En un político tiene que haber una ambición de poder, porque si no, no serían políticos. Y otra cuestión es que detrás esté la honestidad de utilizar el poder para cambiar las cosas con unos principios y unos valores determinados, ¿no? Pablo Iglesias creo que tiene una formación política mucho más blindada, por decirlo así, mucho más asentada, que proviene de múltiples lecturas y compromisos de todo tipo, y la de Pedro Sánchez en ese sentido ha sido mucho más pragmática, mucho más venida desde muy joven, actuando en las instituciones, desde el Parlamento Europeo al Ayuntamiento de Madrid o el Parlamento, ¿no? Pablo Iglesias venía de la universidad, del activismo y de su pasión por lo audiovisual y por la comunicación de la política, ¿no? Hay unas diferencias ahí notables, pero me parece que les une en ese sentido el concepto de que o estás en el poder o es muy difícil provocar los cambios que tú puedas defender en tu hoja de ruta política, ¿no? Y eso les une, es decir, lo que se produjo en unas horas en ese sentido fue la demostración de que por más que no se soportaran, y hay que decir, y yo creo que, bueno, supongo que estaremos de acuerdo, que ha habido fases en las que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se han soportado, es decir, no se fiaban uno de otro y no se soportaban en el sentido, coloquial del término. No soporto a fulanito, no quiere decir que le desees el infierno, ¿no? Pero simplemente, oye, yo no me iría un fin de semana por ahí con fulanito, ¿no? Bueno, pues en lugar de mantener esa distancia gélida, lo que se produjo en un montón de horas es la convicción de tenemos que irnos no un fin de semana, sino una legislatura como mínimo, ¿no? También es cierto que evidentemente el pueblo apretó, es decir, al final la repetición electoral, las urnas, los electores les abocaron a esa situación. ¿Por qué crees que se llega a un final agónico antes de la investidura? Es decir, hubo amenazas de muerte, hubo llamadas anónimas, hubo algún diputado que hasta descuelga el teléfono, hubo seguridad de la policía para un parlamentario para proteger lo que le pudiera ocurrir antes de su voto. Hubo quien no le cogió el teléfono al presidente en funciones que estaba pidiendo un voto que él creía que se iba a producir y finalmente no se produce. Hubo una cita de última hora en un restaurante llamado Tentación ya durante la sesión de investidura para comunicar al PSOE, a alguien importante del círculo de Sánchez, que finalmente no van a apoyar. Hubo algún diputado de algún partido que se vio rodeado de más ministros que en su vida había visto pidiéndole también que apoyaran por un voto que no hace tanto tiempo iba a ser una abstención, pero ya necesitaban el voto a favor.
hubo una serie de circunstancias que al libro, claro, le dan dramatismo hasta el final, le dan una intriga tremenda y que también simbólicamente viene a reflejar también que se llega a un gobierno plural, es decir, no solo PSOE y Unidas Podemos, sino que hay una serie de sensibilidades de partidos nacionalistas, independentistas, regionalistas, que dan sentido a este gobierno. Es decir, al final es un gobierno que representa una pluralidad, una forma muy diversa de ver España. Bueno, en primer lugar, yo si fuera tu editor te diría, no hagas más spoilers. Es decir, ya no descubras más elementos porque hay una parte en la que tú narras algunas de las cosas a las que te acabas de referir que son una película de suspense, ¿no? Que son de una tensión, bueno, pues que probablemente muchos lectores no esperan que en un corto espacio de tiempo se puedan producir tantas situaciones de ese tipo en política. Y es verdad que se producen. Yo reconozco que algunas de ellas las desconocía además, es decir, que son aportaciones tuyas y de tus fuentes, que está muy bien conocer, ¿no? Pero tú al principio del libro, en uno de los primeros capítulos, ya te refieres a la cuestión fundamental que hace cambiar todo, que es la necesidad. Es decir, esto no se soluciona, ese acuerdo rapidísimo después del domingo de elecciones, no se soluciona, digamos, por una reflexión previa, compartida, argumentada, etcétera, de, bueno, si no sale esto, haremos esto, es decir, los planes B, C, que todo el mundo piensa que los órganos institucionales se tienen siempre en los cajones, ¿no? A ver, no salieron los números como pensaban que iban a salir cuando se frustró el primer acuerdo con Podemos. Eso es evidente. Pensaban entonces que el no llegar a un acuerdo, desde el PSOE, consideraban que eso les iba a dar una mayoría más amplia de la que tenían y por lo tanto les hacía más fuertes en cualquier situación, ya fuera para negociar con Podemos o para abrirse a otras posibilidades como Vamos, creían que la repetición etcétera. electoral les iba a ir mejor. Eso pertenece a esa vena pragmática a la que me refería de Pedro Sánchez. Él, dependiendo de la situación y de la realidad, puede pactar con Podemos, puede pactar con Ciudadanos o puede pactar con los nacionalistas, después de haber dicho que no se puede gobernar con los independentistas, ¿no? Él es capaz de eso. Y lo digo en términos de información, no en términos de... porque es que creo que no hay mejor cosa democráticamente que desde las instituciones y desde el gobierno del Estado se plasme y se asuma una realidad fragmentada, una realidad que es plural. Es lo que sale de las urnas y sale con un dibujo muy complicado. Por lo tanto, es la necesidad la que obliga a ese acuerdo. Y es verdad que semanas antes, y eso creo que nos consta a los dos, de esas elecciones, desde los propios números que tenían en Ferraz y en Moncloa, sabían que no iban a conseguir una mayoría más amplia y ya rezaban desde un punto de vista laico, tenían oraciones laicas para que la caída fuera la menor posible, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy. Era esa lo que conformaba un poco lo que pudiera ocurrir. Sí, y que diera la suma. Que claro, Unidas que Podemos no estuviera a los pies de los caballos para no poder sumar, y otros partidos, claro. Eso es. Bueno, ya sabemos que ese dibujo que salía era muy complicado. Entonces, el hecho de que además de lo que ya venía, como decíamos antes, rechazado por todo tipo de poderes fácticos, como se suele decir, ¿no? Que era la coalición o el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, luego se añade la obvia necesidad de que eso necesita además apoyos nacionalistas e independentistas, y no solo del PNV, que siempre ha sido un partido con sentido pragmático también de la relación con el Estado, etcétera, y que no ha llevado nunca la reivindicación independentista, por lo menos hasta ahora, al punto en el que hizo cambiar a Convergencia en lo que luego se ha convertido el nacionalismo catalán en independentismo puro, por decirlo así. Bueno, pues es que los números necesitaban, exigían también acuerdos con Cataluña. Aquí hay dos formas de ver las cosas, como lo han visto, lo vieron entonces y provocó alguna de las situaciones de SOS que se produjeron. Cuidado, que además de la izquierda se va a negociar con los que quieren romper España.
Y esto provocó todo tipo de reacciones y de nervios en muchas ramas del árbol del Estado, Sí, ¿no? bueno, se sigue diciendo, ¿no? Va a ser un Sí, sí, gobierno de comunistas y además independentistas, sí. proterroristas, chavistas, A mí eso siempre siete plagas. me produce una curiosidad, digamos, intelectual o humana, ¿no? Es qué poca confianza demuestran en la solidez de sus convicciones y en la solidez del Estado, ¿no? Porque si tuvieran esa confianza, podría examinarse esa necesidad como una posibilidad optimista, una posibilidad de solución. Oiga, puesto que existen, están ahí, no los vas a hacer desaparecer. Unos 2 millones de catalanes que han dicho que quieren irse, estos números obligan a hablar, a dialogar, a buscar soluciones que permitan avanzar, que permitan sostener un Estado con unas características que a lo mejor no pueden ser las que hemos tenido, las que ha tenido este Estado durante las últimas décadas. Pero si tú tienes unas convicciones como, bueno, pues como español y como defensor de un Estado democrático, eso sí, tiene que ser democrático, porque si no es difícil entenderse o asumir ciertas cosas, bueno, pues esto era y lo sigue siendo a día de hoy una oportunidad de resolver y de avanzar, ¿no? Bueno, pues es verdad que ha habido siempre en este país instituciones, intereses, organismos, intermediarios, que sabemos que de esos hay muchos, que siempre sacan tajada por decir lo que menos interesa al que está o lo que más interesa al que se está jugando dinero o negocios, ¿no? Bueno, es ir siempre a la zancadilla, al boicoteo, a que más o menos todo se quede como estaba, ¿no? Sí, bueno, o al Esto ha propio sido, interés a veces, sí, simplemente. Jesús, para ti claro, Vox, que es una realidad en la política actual y que aparece sin duda en el libro, pero sigue apareciendo actualmente, ¿qué representa en la actual política española y qué puede representar, incluso te diría? bueno, a mí me parece difícil analizar el fenómeno de Vox sin tener en cuenta que es, por un lado, tiene los mismos ingredientes que todos los nacionalpopulismos que han surgido en otros países de Europa y de fuera de Europa, en Estados Unidos o en Brasil o en otros, pero tenemos ejemplos más cercanos, es decir, la ultraderecha nacional populista de esos países, por distintos factores que más o menos yo creo que la gente ya conoce. Aquí se une otro factor propio, castizo, ¿no? Por decirlo así, que es esa herencia del franquismo, ¿no? Esa parte del PP que nunca ha asumido del todo lo que significa la democracia y que significa que España no es un cortijo de intereses privados, particulares y sacrosantos, ¿no? De una determinada ideología o una determinada visión. Ese fenómeno, ese rasgo que tiene Vox, que no tienen otros partidos ultranacionalistas, aquí es decisivo, porque lo que establece es una competencia feroz dentro de la misma casa. Es decir, Vox dice, por una parte, como los niños, lo que ha escuchado en casa, lo que ha escuchado en el PP y en sectores del PP desde siempre, en las últimas décadas, y añade con mucha habilidad todos los utensilios y las herramientas de los Steve Bannon de turno, del trumpismo, de quienes manejan las redes sociales y otros instrumentos para dar soluciones facilísimas y simplísimas a problemas complejos, es decir, soluciones irreales, pero que van captando adeptos que no vienen solo del PPE o de esa ultraderecha, de esa derecha rancia, sino que van sumando de otros espacios, de otros sectores que poco a poco van creyendo ciertas cosas o simplemente desahogando su indignación por una vía que hasta ahora no existía en España porque estaba integrada, estaba absorbida dentro del Partido Popular. Esto lo condiciona todo, a mi juicio, y condiciona, entre otras cosas, y ahí probablemente hay distintas visiones. Yo creo que la estrategia que vienen siguiendo Pablo Casado y el PP para afrontar el fenómeno de Vox es desacertada, es un error porque le está dando una cancha y una influencia y un protagonismo a Vox que en otros países esa receta no se ha utilizado, sino la contraria. Desde la propia derecha democrática se ha procurado dejar el mínimo espacio posible a Vox, lo que sea, vamos, a Vox, a cualquier fenómeno ultraderechista. Y también tenemos una responsabilidad mediática.
Creo que desde el periodismo hay que hacer una reflexión profunda de cómo estamos afrontando nosotros nuestras obligaciones, que yo considero que las tenemos, cívicas, porque no somos solo periodistas, somos ciudadanos y tenemos unos compromisos con el oficio del periodismo y también con la democracia como ciudadanos. Y a veces da la impresión de que interesa más el ruido, el espectáculo, el negocio, todo lo que de repente provoca audiencias, simplemente, los clics, la famosa guerra del clic, en lugar de reposar y decir, oiga, que es que entre todos nos estamos jugando debilitar más o fortalecer más una democracia que necesita muchas fortalezas, y lo estamos viendo estos días con todo tipo de castillos que se van derrumbando, ¿no? La figura del rey, de la jefatura del Estado, de la monarquía, aparece también en el libro, aparece en La Conjura, y de qué forma está apareciendo en los días actuales, ¿no? ¿Qué impresión te merece lo que está ocurriendo, lo que vamos conociendo en torno a la casa del rey? Bueno, es bochornoso absolutamente, ¿no? Lo que estamos viendo, los detalles de cómo funcionó el rey emérito en una etapa, además, porque la mayoría de los datos que estamos conociendo, de los maletines de dinero desde Suiza, todas estas cosas, se producen entre 2008 y 2012-2013, en lo peor de esa crisis, en la que mientras en los discursos oficiales se nos hablaba de ejemplaridad, de honestidad, de arrimar el hombro, de tantas cosas que los españolitos mientras tanto sufrían en sus espaldas, y se iba ensanchando esa brecha de desigualdad que ha sido el fruto de una gestión de esa crisis absolutamente injusta, ¿no? y tremenda. Bueno, pues mientras tanto, el jefe del Estado, nada menos, estaba haciendo lo que hacía. Es decir, muy simbólicamente o gráficamente se resume con una máquina en el Palacio de la Zarzuela, al parecer, para contar billetes que le traían en maletines. Es que es tremendo. Es decir, es que no debería tener ni 3 minutos de discusión el hecho de que eso exige acciones inmediatas. En lo judicial, por supuesto, ahí está ese carril abierto, y eso no es nuevo. Yo siempre intento remarcar que cuando se cerró el asunto de las grabaciones de Corina y el ínclito Villarejo en la Audiencia Nacional, la propia Audiencia Nacional, perdón, la Fiscalía Anticorrupción, dejó abierto el asunto de las comisiones del AVE a la Meca, diciendo, bueno, aquí hay que ver si surgen indicios y se documentan cosas que al menos ya han ido asomando. Es decir, ya se decía, oiga, aquí hay cosas raras, ¿vale? Bueno, cosas tan raras como las que estamos viendo estos días. En el ámbito judicial ya se plasmarán y veremos hasta dónde llegan. En mi opinión, desde luego, 1 minuto después de la abdicación, cualquier uso de un solo euro de ese dinero, viniera de donde viniera, si no se ha declarado, ahí hay un delito, y por eso se hizo además una reforma, a mi juicio, chapucera, para aforar al rey emérito inmediatamente cuando dejó de ser jefe de Estado. Bueno, pues creo que no hay duda en que debe ser analizado, investigado y juzgado si corresponde, que creo, en principio, por lo que sabemos, que corresponde bastante, ¿no? Y segundo, está el ámbito político, y aquí no creo, como algunos pretenden inmediatamente, que se trate en principio de un debate entre republicanos y monárquicos. No, no, aquí se trata de un debate entre demócratas, entre ciudadanos que exigen transparencia, honestidad en los asuntos públicos y en el manejo del dinero público, y gente que sea monárquica o no, que pretenden echar un velo, una cortina, y que aquí se admita, ¿qué más? ¿Qué más se puede admitir para que una jefatura de un Estado tenga la credibilidad que necesita para cumplir su papel, simplemente, en democracia? Es decir, que me parece que esto es anterior y además fundamental, por delante ahora mismo del debate monarquía-república. Y para eso, Felipe VI, desde luego, tiene que dar una cantidad de pasos, a mi juicio, para darle crédito a su función, a su papel, como jefe del Estado, insisto. Necesita trazar una zanja, una barrera, que lo separe absolutamente de esos modos, de esos hechos, de esa forma de actuar, que, vamos, en el siglo XXI no se pueden sostener, pero creo que ya hay democracias, incluso monarquías parlamentarias, que no lo hubieran tolerado ya hace 50 años, ¿no?
Tiempos convulsos que refleja un libro como La Conjura y que seguimos viviendo. Jesús Maraña, gracias de corazón por prestarnos tu tiempo de forma absolutamente desinteresada. Estamos haciendo estas charlas con amigos. Además, para mí siempre es un placer intentar aprender con las cosas que cuentas y de verdad, muy agradecido. Encantado de volver a charlar contigo y seguimos Pues en nada, contacto. Gracias, Jesús. muchas gracias a ti, Jesús, y nada, que espero que por esta vía y por las que puedas utilizar, pues La Conjura, esta nueva aportación a esos meses tan complejos, tan convulsos, que siguen teniendo toda la actualidad, porque todo lo ocurrido sigue en marcha, esto no ha concluido, no ha terminado, y cada día es un paso más en esta misma senda que se narra en La Conjura. Pues espero que llegue al máximo número de lectores, porque sin buena información, sin ángulos, sin aportaciones periodísticas de todo tipo que ayuden a entender lo que pasa, pues claro, al final lo que se impone es el ruido, es las fake news, es la desinformación, y eso no crea una democracia sana. Así que nada, no te canses de aportar. Gracias, Jesús Maraña. Gracias a Gracias, ti. maestro, de corazón. Un placer. Un abrazo.